En el ejercicio 12 nos dan distintas proposiciones. Vamos a tener que decir si son verdaderas o falsas. En el inciso A nos dan la proposición: para todo n perteneciente a los naturales, n mayor o igual a 5 o n menor o igual a 8. Bueno, para intuir si esto de acá es verdadero o falso, lo que podemos ir pensando es qué significa que n sea mayor o igual a 5 y qué significa que n sea menor o igual a 8. Fíjate, ponele que tenemos la recta de los reales acá. Y n 5 está acá y 8 está acá. Entonces, que sea mayor o igual a 5 significa que está de este lado de la recta, ¿no? A partir de 5 para la derecha. Y que sea menor o igual a 8 significa que está de este lado de la recta. Entonces, viendo este dibujito, obviamente este dibujito no es una demostración, no vamos a poner eso en un parcial, pero podemos intuir que es verdad esta proposición, que todo natural o bien está de un lado o bien está del otro, o puede estar en los dos, por ejemplo 6. Bueno, entonces, ¿cómo formalizamos que todo natural cumple esto? Bueno, una cosa que podemos hacer es considerar que o bien está a la izquierda de 5 o bien está a la derecha de 5. Es decir, tenemos que para todo n perteneciente a los naturales, tenemos que n es mayor o igual a 5 o n es menor a 5. Bien, esto es verdadero no solo con los naturales, sino con cualquier real. En particular con los naturales, porque los naturales son reales. Bien, esto podemos asumir que es cierto. Ahora, notemos que n menor a 5 va a implicar que n va a ser menor o igual a 8. ¿Sí? Decir que n decir que n es menor a 5 es más fuerte que decir que n es menor o igual a 8. Porque si está a la izquierda de 5, va a estar a la izquierda de 8 porque el 8 es mayor a 5. Entonces fíjense que si pasa que n mayor o igual a 5 o n menor a 5, entonces podemos deducir que o bien pasa que n mayor o igual a 5 o bien, bueno, no bien, sino o n menor o igual a 8. ¿Por qué? Bueno, porque en el primer caso, si n mayor o igual a 5, está pasando este. Y si n menor a 5, entonces está pasando este. Entonces, si la proposición de la izquierda es verdad, la proposición de la derecha es verdad. Entonces, este implica, es una proposición que podemos hacer y que tiene valor de verdad 1. Bueno, entonces, si este tipo de acá es verdadero, vamos a escribirlo acá, como teníamos que
este tipo, bueno, es verdad, entonces vale la proposición dada. ¿Sí? Que es que o bien n mayor o igual a 5 o n menor o igual a 8. En el inciso B, la proposición es: existe n perteneciente a los naturales tal que n mayor o igual a 5 y n menor o igual a 8. Bueno, entonces tenemos que poner un solo ejemplo, ¿no? O probar que no existe ningún n. Pero fíjense que n igual a 5 cumple, que es mayor o igual a 5 porque es igual a 5 y es menor o igual a 8. Cumple. Entonces esto es, la proposición es verdadera. La proposición C es: para todo natural n, existe m perteneciente a los naturales tal que m es mayor a n. Bueno, para esto no es lo mismo que decir que para cualquier natural existe otro natural mayor. ¿Esto es verdadero o falso? Bueno, es verdadero porque podemos pensar en que cada uno de los naturales va a tener un consecutivo. ¿Sí? 8 tiene al 9, el 1 tiene al 2, el 13 tiene al 14 y así sucesivamente, ¿no? Podemos decir que m igual a n más 1 es mayor a n. Entonces, la proposición es verdadera porque para todo n existe un n, ¿sí? Tal que m es mayor a n. Acá faltaría agregar simplemente un para todo n. ¿Sí? Para todo n, si definimos a m como el consecutivo de n, es decir, n más 1, esto va a valer. En el inciso D, la proposición es: existe n perteneciente a los naturales tal que para todo m en los naturales, m es mayor a n. Es decir, que existe un natural tal que todos los naturales son mayores a n. Bueno, podemos ver que esto ya intuitivamente es falso. ¿Por qué es falso? Bueno, si para cada uno de los naturales n agarramos a ese mismo natural no va a ser mayor. Va a ser igual, pero no va a ser mayor. Entonces, ¿cómo formalizamos esto? Para probar que no existe ningún número, que cumpla esto, lo que podemos decir es que para todo n perteneciente a natural, bueno, primero vamos a argumentar que esto es falso. Ya que para todo n perteneciente a los naturales, m definido como igual a n no es mayor a n. ¿Sí? Este símbolo significa mayor tachado, o sea, no es mayor. Entonces, listo, esto prueba que no es verdad que todos los números naturales son mayores a n. Y en definitiva, nos está probando que
no existe un n tal que pase esto, porque encontramos un contraejemplo para cada uno de los números naturales n. El inciso E es para todo x perteneciente a los reales, x mayor a 3 implica x al cuadrado mayor a 4. Bueno, podemos, si x es mayor a 3, fíjense que esto implica que x al cuadrado sea mayor a 3 al cuadrado, que es 9. Y 9 es mayor a 4, ¿no? Entonces, x al cuadrado es mayor a 4. Es decir que x mayor a 3 implica x cuadrado mayor a 4, es verdadera, y ponemos la proposición es verdadera. Verdadera. La proposición f es, si z es un número real, entonces z es un número complejo. Bueno, acordémonos que el conjunto de los complejos son todos los números a más b por i con a y b reales, ¿sí? Son todos los pares conjugados a y b de esta forma. Entonces, si z es un real, podemos agarrar a igual a z y b igual a 0, que nos da el número z más 0 por i, que pertenece a los complejos, ¿no? Entonces, y este número de acá es justamente z. Entonces z también pertenece a los complejos. Bueno, otra forma de demostrar o decir que esta proposición es verdadera es diciendo que el conjunto de los reales está incluido en el conjunto de los complejos, ¿no? Porque cuando ponemos b igual a 0 y pasamos a por todos los reales, estos complejos van a ser igual a todos los reales. Entonces, esta proposición, si z es real, entonces z es complejo, es verdadero. Bueno, en el siguiente inciso, en el inciso 2, nos piden negar cada proposición y verificar que la proposición negada tiene el valor de verdad opuesto al de la original. Entonces, en la proposición A, teníamos que para todo n perteneciente a los naturales, n mayor o igual a 5 o n menor o igual a 8, y tenemos que negar toda esta frase. Bueno, ¿qué sería negar un para todo? O sea, si una frase explica una propiedad que tienen todos los elementos de un conjunto, ¿sí? Negar esa frase sería encontrar un contraejemplo. Es decir, negar esta frase sería decir que existe un n perteneciente a los naturales tal que esta propiedad no pasa, tal que negación de n mayor o igual a 5 o n menor o igual a 8. Ok. Ahora fíjense que podemos aplicar leyes de la ley de Morgan para la disjunción, y esto nos quedaría equivalente a negación de n mayor o igual a 5 y negación de n menor o igual a 8
esto nos queda equivalente a que existe un n en los naturales tal que no sea mayor o igual a 5, es lo mismo que decir que sea menor a 5, y que no sea menor o igual a 8, es lo mismo que decir que sea mayor a 8. Bueno, pero fíjense que esta frase de acá va a ser falsa. ¿Por qué va a ser falsa? Porque si n es menor a 5, entonces n va a ser menor a 8, ¿no? Y entonces la proposición n mayor a 8 no puede valer. N no es mayor a 8, ¿sí? Entonces, si esta proposición vale, si n es menor a 5, la segunda no puede valer. Entonces la conjunción nunca puede ser verdadera, porque si un elemento, el primero, es verdadero, el segundo es falso. Es falsa siempre. Y bueno, esto quiere decir que entonces la negación de la primera frase, como queríamos ver, es falsa. Es decir, que tiene el valor de verdad opuesto a esta frase que habíamos probado anteriormente en el primer inciso del ejercicio 12, que era verdadero. Entonces está bien lo que queríamos probar. El inciso B era esta frase: existe n perteneciente a los naturales tal que n mayor o igual a 5 y n menor o igual a 8, y tendríamos que negarla. Bien. ¿Qué pasa si la negamos? Bueno, ¿qué pasa si negamos una proposición en todo un conjunto? Es decir, ¿qué pasa si negamos que exista algún elemento de ese conjunto, en este caso los naturales, tales que valga una proposición? Bueno, eso quiere decir que para todos los elementos del conjunto no vale la proposición, ¿no? Es decir, para todo n perteneciente a los naturales, negación de esta proposición. No vale que n mayor o igual a 5 y n menor o igual a 8. Bueno, podemos entonces aplicar ley de Morgan acá, y esto nos queda negación de n mayor o igual a 5 o negación de n menor o igual a 8. Ahora bien, negación de n mayor o igual a 5 es lo mismo que decir que n es menor a 5. Y negación de n menor o igual a 8 es lo mismo que decir que n es mayor a 8. Entonces nos queda que negar la primera proposición es equivalente, vamos a poner equivalente, a que para todo n natural, o bien n es menor a 5, o bien n es mayor a 8. Bueno, pero podemos ver que esta proposición es falsa encontrando un contraejemplo. Pero esta última proposición
es falsa, perdón mi letra horrible, agarrando n igual a 6, por ejemplo, que no es menor a 5 ni tampoco es mayor a 8. Entonces, el condicional en n igual a 6 es falso. Entonces, no es verdad que para todos los n esto es verdadero. Luego, no vale el para todo. Y probamos lo que queríamos. ¿Qué era lo que queríamos? Que el valor de verdad de la negación de la primera frase es el opuesto al valor de verdad de esto, que habíamos probado que era verdad anteriormente. La siguiente frase era: para todo n perteneciente a los naturales, existe un m perteneciente a los naturales, tal que m es mayor a n. Bien, negamos esta frase. Acá. Recordemos que negar un para todo n hay una propiedad, es lo mismo que decir que existe un solo elemento tal que esa propiedad no vale. Entonces esto es lo mismo que decir que existe un n perteneciente a los naturales tal que esta propiedad no vale. Bueno, y ahora fíjense que tenemos que ver ¿qué significa esto? Negar esta propiedad. Bueno, estamos negando una existencia. Estamos negando que existe un elemento del conjunto n tal que ese elemento sea mayor a n. ¿Qué significa negar una existencia? Significa decir que todos los elementos no van a ser mayores a n. Esto es lo mismo que decir entonces, para todo m perteneciente a los naturales, se tiene que negación de m mayor a n. Y esto es lo mismo que decir que esto es un tal que m es menor o igual a n. Ok, entonces la proposición nos queda igual a: existe un n al natural tal que para todo m natural, ese m va a ser menor o igual a n. Es lo mismo que decir que existe un número natural más grande que todos los números naturales. ¿Ok? Bueno, pero fíjense que esto no es verdad. No existe un solo natural que sea más grande que todos, porque siempre podemos agarrarnos el siguiente de ese número natural, que es más grande que ese número natural. Entonces, esto es falso, ya que para todo n, m igual a n mayor a 1 es mayor a n. ¿Bien? Es decir que n, para todo n no es el número natural más grande. Entonces estamos probando que esta frase es falsa. Y como esto es falso, probamos que tiene el valor de verdad opuesto a la frase inicial, que era lo que queríamos probar. La siguiente frase a negar es:
existe n perteneciente a los naturales, tal que para todo m natural, m es mayor a n. Bueno, si negamos esto, negar la existencia de un elemento en un conjunto que tiene una propiedad, es decir que todos los elementos de ese mismo conjunto no tienen la propiedad. Esto es lo mismo que decir entonces para todo n perteneciente, vamos a poner equivalente a, para todo n perteneciente a los naturales, es mentira que esta propiedad, que todo m es mayor a n. Bien, esto es equivalente a decir que para todo n perteneciente a los naturales, acá vamos, es mentira que todo m, todo natural, es mayor a n. Bueno, si estamos negando que todos los naturales cumplen una propiedad, significa que estamos diciendo que existe un natural m que no cumple esta propiedad, tal que negación de la propiedad. Ok. Bueno, y negar esta propiedad negar que m sea mayor a n es lo mismo que decir que m sea menor o igual a n. Ok. Entonces nos queda la frase para todo n perteneciente a los naturales existe un m perteneciente a los naturales tal que m sea menor o igual a n. Y ahora podemos probar que esto es verdadero tomando simplemente un ejemplo. Si damos un ejemplo como m igual a n, este es un ejemplo que prueba que cumple la propiedad. Entonces, para todo n existe un m igual a n, tal que m es menor o igual a n, que cumple m menor o igual a n. Bueno, entonces esta frase, toda la negación de la primera frase es verdadera, es decir, que es la tiene el valor de verdad opuesto a la frase original que habíamos probado anteriormente que era falsa. Entonces el ejercicio está hecho. La quinta frase a negar es para todo x perteneciente a los reales, x mayor a 3 implica x cuadrado mayor a 4. Bien, lo negamos. Y ahora, negar que para todos los x de un conjunto existe una propiedad es lo mismo que decir que para un elemento de ese conjunto esa propiedad no vale. Entonces, esto es lo mismo que decir que existe un x perteneciente a los reales tal que negación de la propiedad. Y ahora podemos usar implicancia material para esta proposición.
P entonces Q es equivalente a negación de P o Q. Bien, entonces acá podemos aplicar ley de Morgan para la disjunción. Esto nos quedaría negación de x mayor a 3 y negación de x cuadrado mayor a 4. Y en definitiva nos queda que doble negación es lo mismo que nada. Esto nos queda x mayor a 3 y negación de x cuadrado mayor a 4. Negación de x cuadrado mayor a 4 sería lo mismo que decir que x cuadrado es menor o igual a 4. Bueno, entonces la proposición nos queda que existe un x perteneciente a los reales, tal que x es mayor a 3 y a la vez x cuadrado menor o igual a 4. Bueno, pero podemos probar que esto es falso. Ahora, supongamos que esto es verdadero. X va a ser mayor a 3. Pero entonces x al cuadrado va a ser mayor a 3 al cuadrado, que es 9, y va a ser mayor a 4. Pero entonces es mentira que x al cuadrado sea menor o igual a 4. Esto acá es falso, porque x al cuadrado va a ser mayor a 4, no puede ser menor o igual a 4. Entonces la conjunción, como esto es falso, la conjunción también va a ser falsa. Es decir que en ninguno de los casos esta conjunción puede ser verdadera, porque si el primer elemento es verdadero, el segundo es falso. Luego, la frase es falsa como queríamos. ¿Por qué? Porque la proposición original que negamos tenía valor de verdad 1, que habíamos probado anteriormente en el inciso 1 del punto 12, y cuando la negamos tendríamos que tener una proposición falsa, y recién vimos que esta proposición es falsa. La última proposición a negar es: si z es un número real, entonces z es un número complejo. O sea, si z pertenece a los reales, entonces z es un número complejo. Habíamos dicho que esta proposición es verdadera, entonces al negarla deberíamos ver que es falsa. Así que vamos a negarla. Y acá podemos hacer implicación material, donde tendríamos o bien negación de z pertenece a R, o bien z pertenece a los complejos. Y si estamos negando esto, podemos hacer ley de Morgan para la disjunción, y nos quedaría negación de z pertenece a R y
negación de z pertenece a los complejos. Negación de negación es lo mismo que nada, es decir, z pertenece a R. Y negación de z pertenece a los complejos. Bueno, este es vamos a ver. Equivalencia. Bueno, y acá podemos inferir que esta proposición, esta conjunción es falsa. ¿Por qué? Porque podemos suponer que en la primera proposición, z pertenece a los reales, es verdadera, es decir, z es igual a, ponele, pero entonces a es igual a más 0 por i. Y esto de acá, como a pertenece a los reales, también pertenece a los complejos, porque es un número de la forma real más real por i. Y esos son los números, un número de la forma real más real por i pertenece a los complejos. Entonces, no puede ser que z pertenezca a los reales y a la vez z no pertenezca a los complejos. Entonces, toda esta conjunción es falsa y eso significa que probamos lo que queríamos ver en el ejercicio. Bien, en el ejercicio 12, inciso 3, nos piden reescribir las proposiciones E y F del primer inciso con las equivalencias del ejercicio 10, inciso 1. Bueno, habíamos probado anteriormente en el ejercicio 10 que estas proposiciones de acá, con las tablas de verdad, son equivalentes a P entonces Q. Cuando tenemos una implicancia, la podemos escribir de esta forma, de estas tres otras formas. Bueno, entonces, ¿cómo sería escribir esta frase? X mayor a 3 implica x cuadrado mayor a 4 con esta forma. Fijémonos, para todo x perteneciente a los reales, ¿quién es la proposición Q? La proposición Q es x cuadrado mayor a 4. Entonces, negación de Q sería decir que x cuadrado no es mayor a 4. Y eso sería decir que x cuadrado es menor o igual a 4. Bien. Y negación de P, ¿quién es P? P es x mayor a 3. ¿Cuál sería negación de P? Negar que x sea mayor a 3. Sería decir que x es menor o igual a 3. Entonces, así nos queda la frase escrita en esta forma. Después tenemos la otra equivalencia, que creo que se llama implicancia material, que es negación de P o Q. Bueno, ¿quién es P? P es x mayor a 3, entonces escribimos para todo x perteneciente a los reales, negación de P. Negación de P entonces sería x menor o igual a 3, negar que sea mayor a 3. Bien, y acá o Q. ¿Quién era Q? X cuadrado mayor a 4. Bien, y por último tenemos que se puede escribir también de la forma negación de paréntesis P y conjunción negación de Q. Entonces, esto de acá sería para todo x perteneciente a los reales, negación de paréntesis P es x mayor a 3 y negación de Q, que habíamos dicho que es x menor o igual a 4.
Voy a escribirlo mejor. Muy bien, y ahí tenemos esta frase escrita de otras 3 formas posibles. Bien, después teníamos si z es un número real, entonces z es un número complejo. Yo acá lo estoy escribiendo como z pertenece al conjunto de los reales, entonces z pertenece al conjunto de los complejos, que es decir lo mismo. ¿Cómo sería negación de q, entonces negación de p? Sería z no pertenece a los complejos, entonces z no pertenece a los reales. ¿Por qué? Porque la frase z pertenece a los complejos, negada sería z símbolo de no pertenece a los complejos. Y lo mismo con z pertenece a los reales. Bien. Después nos piden escribirla en forma de negación de p o q. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, negación de p, ¿quién sería? Negación de z pertenece a los reales. Y eso sería z no pertenece a los reales. Símbolo disjunción. Y acá q, que es z pertenece a los complejos. Y por último, nos piden escribirlo de la forma negación de p, conjunción, negación q. Y esto sería entonces negación de p, que es z pertenece a los reales, y negación de q, que sería z no pertenece a los complejos. Ahí estamos. Entonces tenemos escrita esta frase de otras 3 formas posibles.